Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Mauricio Posada. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Queridos miembros de la Red Independiente, durante este fin de semana, por donaciones de 200,000 pesos, recibirán 23 boletas para participar en el concurso del carro de la Independencia. Y además regresa este maravilloso morral que tiene portadocumentos, salida especial para audífonos, puerto USB macho y hembra y candado inteligente. Recuerden, aportes de 200,000 pesos, 23 boletas y el morral de la Independencia. Su apoyo es fundamental para continuar con nuestro trabajo investigativo. Muchas gracias. Y empezamos. El renunciado exfiscal Martínez Neira sufrió hoy un revés en su columna de El Tiempo cuando casi inmediatamente después de su publicación recibió dos solicitudes de rectificación, una de China y otra de Colombia. Camilo Galán. Mónica, el exfiscal afirmó hoy que presenció una reunión social que sugirió corrupta entre los chinos ganadores de la construcción del metro y el gerente de esa entidad. Beijing y Bogotá le exigieron retractarse porque esa reunión nunca existió. El renunciado exfiscal general Néstor Humberto Martínez, quien hoy enfrenta varios debates públicos y además es columnista del periódico El Tiempo, de cuyos propietarios ha sido abogado, publicó unas afirmaciones en su comentario de hoy sobre el gerente general del Metro de Bogotá, Leonidas Narváez, que son sugerentes de corrupción o por lo menos de manejos inadecuados en el contrato del megaproyecto más importante que se construye en el país, el Metro de Bogotá. En la columna que Martínez tituló Brindis colombochino por el metro, este afirma que en el restaurante del norte de Bogotá, Pajares Salinas, presenció una reunión social entre el gerente del metro y directivos del consorcio chino que se ganó la licitación y que está construyendo el metro. Un dirigente político que siguió el almuerzo desde una mesa vecina lanzó una crítica mordaz ante la posibilidad de que se estuviera discutiendo el asunto de fondo. El exfiscal columnista, en tono burlón, describió la supuesta reunión que, según él, presenció como espectador. Comieron los mejores platillos y levantaron sus copas con los mejores vinos. Presencié 3 brindis, nada discretos. Todos para uno y uno para todos. Hoy mismo el gerente del metro, Leonidas Narváez, negó rotundamente haber estado en ese restaurante ni haber asistido a una reunión social con los ganadores de la adjudicación. La mención que usted realiza relacionada con mi presencia en una reunión celebrada el pasado lunes 30 de enero de 2023 en un restaurante de Bogotá con miembros del consorcio chino encargado de la construcción de la primera línea del metro de Bogotá no es cierta. Y aseguró que las discusiones de este proyecto solo se realizan en escenarios técnicos y le pidió a Martínez Neira rectificar sus afirmaciones. Le solicito respetuosamente rectificar las afirmaciones hechas en su columna en las que me involucra y en las que usted me expone ante la opinión pública, creando malentendidos que no le aportan en nada a una discusión tan trascendental como la de la movilidad de los bogotanos en el sistema metro. Desde China, el representante legal y presidente de Metro Línea 1 SAS, Hu Yu, también se refirió en un comunicado a las conjeturas publicadas por Martínez. La información recogida en la columna de opinión es falsa y la reunión a la que se hace referencia nunca tuvo lugar. Metrolínea 1 SAS, como concesionario encargado de la construcción de la primera línea del metro de Bogotá, se limita a ejecutar y dar cumplimiento a las obligaciones contractuales recogidas en el contrato de concesión. El exfiscal, quien ha denunciado repetidas veces a otros columnistas y líderes de opinión por lo que él califica como calumnias e injurias, ahora tendrá que rectificar o someterse a acusaciones similares. Martínez Neira también está en el ojo del huracán judicial de la JEP. Aunque su presidente no lo nombró, Noticias 1 supo que sí fue considerada la posibilidad de denunciarlo penalmente por obstrucción a la justicia. El anuncio del recién posesionado presidente de la JEP, magistrado Roberto Carlos Vidal, publicado el pasado viernes sobre la decisión de esa entidad de denunciar a funcionarios de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, si bien fue tardío, produjo sorpresa en gran parte del país judicial y político. Las denuncias por las conductas de algunos funcionarios de la anterior administración de la Fiscalía General de la Nación y particulares en relación con el proceso de garantía de no extradición de Seusis Pausias Hernández Solarte.
El presidente de la JEP se refería a las presuntas responsabilidades penales y disciplinarias en que habrían incurrido servidores de la Fiscalía de Martínez Neira en hechos desarrollados en conjunto con agentes encubiertos de la DEA. Ellos habrían buscado montar una operación de entrampamiento en el caso Santrich para afectar el prestigio de toda la JEP, haciéndola aparecer como aliada de la guerrilla. El informe de la Comisión de Magistrados permite inferir que se pudieron haber cometido delitos como obstrucción a la justicia, fraude a resolución judicial y ocultamiento de material probatorio por las presuntas maniobras dilatorias en la entrega de información, pruebas y evidencias de parte de la Fiscalía a la JEP. Noticias 1 estableció que el martes 17 de enero se celebró una reunión plenaria en la JEP con sus 38 magistrados y que hubo una dura discusión entre los togados sobre si tomaban o no la decisión de denunciar a unos funcionarios públicos y a unos particulares por atacar delictivamente a la JEP. Por una medida de aseguramiento intramural. Allí se retomó este asunto suspendido desde hace casi 6 meses, cuando la magistrada Caterina Hayek denunció internamente que el abogado Camilo Sampedro, contratado por la JEP para defender su prestigio en un litigio ante el Tribunal de Bogotá, terminó afirmando que entre sus clientes había corruptos. Pues debería ameritar que, concluido este juicio, continúe la investigación. Porque aquí se mencionan más personas de las que hay que determinar si actuaron o no dolosamente. Aunque algunos magistrados se mostraron renuentes a escalar el reclamo en contra de funcionarios de Martínez Neira a una queja formal ante la justicia, otros togados argumentaron que si no lo hacían, incurrían en omisión de denuncia de hechos delictivos, la cual es obligatoria para todos los ciudadanos y con mayor razón para los jueces. ¿Y qué probó la Fiscalía, señor juez? Si bien no se tomó decisión final sobre los nombres de quienes serían mencionados en la formulación judicial, sí se mencionaron como posibles sujetos de denuncia, además de otros servidores de menor rango, al propio exfiscal general Néstor Humberto Martínez y al abogado particular Camilo Sampedro por haber traicionado a sus poderdantes y contratantes. Una denuncia similar a la que ahora estudia la JEP en contra de Martínez Neira y con argumentos similares fue radicada en la Comisión de Acusaciones en 2020 por 3 congresistas. Como es usual, allá no ha pasado nada. Paralelamente, también fue presentada otra denuncia ante la Corte Penal Internacional. La JEP no es un tribunal ordinario, tiene un mandato de Naciones Unidas y debe entregar resultados al Consejo de Seguridad. Por eso el canciller, en entrevista exclusiva con Noticias 1, explicó que a esto les dará a conocer el informe para que ellos pidan las investigaciones respectivas a los entes de justicia internacional. El canciller Álvaro Leiva dijo que pondrá en conocimiento ante el Consejo de Seguridad de la ONU una denuncia por las conductas de miembros de la Fiscalía cuando fue dirigida por Néstor Humberto Martínez. De tal manera que yo sí voy a informar que se está adelantando una investigación sobre lo que se llama el entrampamiento. El canciller admite que el Consejo de Seguridad no es una autoridad jurisdiccional, pero que una vez esta conozca la denuncia de la JEP, puede trasladarla a la ONU como una veeduría internacional. Lo que se busca es que se manifieste, proceda a hacer los denuncios correspondientes, a partir de los cuales la autoridad competente ahondará las investigaciones y procederá de conformidad a lo que encuentre allí. Sostiene Leiva que no se trata de pedirle a la internacional que investigue a personas, sino que investigue situaciones para derivar de ellas las responsabilidades. Esto no es un problema de nombres. Llámese Pepita Jiménez o llámese Néstor Humberto Martínez. Ese es un tema de justicia. De tal manera que vamos a estar expectantes. Y que como la jurisdicción especial es un tribunal con mandato de la ONU, los ataques contra ella no entran en la jurisdicción nacional. Porque lo que se quiso entrampar, por decirlo de alguna forma, fue al proceso de paz de La Habana. Y naturalmente, y consecuencialmente, al mecanismo de justicia, que es un tribunal internacionalizado. Ese no es el juzgado municipal de Caparrapí. Leiva dice que tiene esperanzas en los fundamentos del informe de la JEP sobre la trampa que le fue tendida por investigadores nacionales tenga la documentación y sustentación suficiente para que sea estudiado por la justicia internacional, pero que irá hasta las últimas consecuencias reclamando por el intento de sabotaje a la paz. Teniendo en la mira el objetivo de lograr que el nivel de vida de Bogotá sea por lo menos similar al de los campesinos de Quindío, el plan de gobierno para convertir a Colombia en una potencia de la vida costaría 1.150 billones de pesos. Gustavo Monge. Mónica, según explica el director de Planeación Nacional, las reformas están encaminadas a que los colombianos destinen menos dinero a alimentación, vivienda, educación, salud y con ello se pueda subir el nivel de vida.
El primer proyecto que discutirá el Congreso este año será el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, Colombia Potencia Mundial de la Vida, que es el modelo de país del gobierno del presidente Gustavo Petro. El primer cambio es poner el ordenamiento del territorio en primer lugar. Eso no estaba en ningún plan de desarrollo anterior. Con un presupuesto que supera los 1.150 billones de pesos, el plan considera 5 ejes. Primero, ordenamiento del territorio alrededor del agua. Segundo, seguridad humana y justicia social. Tercero, derecho humano a la alimentación. Cuarto, transformación productiva, internacionalización y acción climática. Y quinto, convergencia regional. Que es el proceso de reducción de brechas sociales y económicas entre hogares y regiones en el país. Porque hay tantas diferencias entre los habitantes de Quibdó y los habitantes de Bogotá desde el punto de vista socioeconómico. El plan plantea cambios sustanciales en cuanto a la producción agrícola en Colombia. Pasamos de importar 1 millón de toneladas de alimentos básicos a importar 15 millones de toneladas de alimentos básicos. Eso lo vimos todos, pero ningún otro gobierno había puesto como una situación inaceptable. El plan de desarrollo pretende que la población colombiana más pobre destine menos dinero a necesidades básicas como alimentación, vivienda, educación o salud. Y puedan tener unos espacios financieros o unos espacios de recursos para adquirir los bienes que esas personas consideran valiosos. Los congresistas adelantarán el trámite del proyecto, incluyendo aspectos que consideran fundamentales. El tema de las oportunidades para los jóvenes, la universidad gratuita. El país está corto en universidades públicas. Esperamos que el Plan Nacional de Desarrollo que se va a discutir en el Congreso traiga estrategias claras y metas precisas para la recuperación del campo colombiano. Vamos a lograr que todo ese dinero, que son billones de pesos anuales, se puedan ejecutar midiéndolos y cada año, año a año, vigilando que los programas y proyectos cierren brechas. El Plan Nacional de Desarrollo por ley podrá discutirse en el Congreso desde el inicio de las extras hasta el mes de mayo. Este mismo proyecto incluye actualización catastral para que cada predio rural pague impuestos incluso por sus áreas no productivas y un registro universal de ingresos en el que consten los ingresos de cada quien para evitar colados en los subsidios. Marta Olaya. Mónica, de los 1.154 billones de pesos que requiere el plan de gobierno, la mitad tendrá recursos del presupuesto nacional de los próximos años y la otra mitad se espera recogerla en cooperación internacional. Actualizar los avalúos catastrales, crear un registro universal de ingresos, así como otorgar facultades extraordinarias al presidente de la República para expedir decretos con fuerza de ley, para modificar programas como Familias y Jóvenes en Acción, entre otros, son algunos de los puntos que contiene el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Petro, que contempla una inversión de 1.154,8 billones de pesos para los próximos 4 años. Este plan tiene diferentes fuentes, pero me parece que es un monto adecuado para atacar los programas que el gobierno trazó desde que hizo la campaña. El borrador del documento conocido esta semana incluye en el artículo 29 la actualización catastral que busca reducir el rezago existente. Con el objetivo de reducir el rezago existente en los avalúos catastrales del país, avanzar en el desarrollo de la reforma agraria y el fortalecimiento de las finanzas públicas territoriales, el avalúo catastral de todos los inmuebles del país se ajustará durante el año 2023. Existe un rezago en todo Colombia y esto va a permitir muchos recursos a los territorios y al país para desarrollar los programas. Otro punto relevante está plasmado en el artículo 46, que busca la creación de transferencias monetarias y en especie para las familias en situación de pobreza. Las transferencias monetarias se van a hacer para superar en parte la pobreza y generar una movilidad social. Y las transferencias en especie se van a hacer sobre todo para atacar el problema de la alimentación. El documento establece en el artículo 176 que los subsidios establecidos para energía eléctrica, gas, acueducto,
alcantarillado y aseo se prorrogarán máximo hasta el 30 de junio del año 2027. Asimismo, se busca la creación de un registro universal de ingresos, es decir, que todos los colombianos tendrán que hacer su declaración de renta con el fin de focalizar los subsidios. Se espera que esta semana se presente ante el Congreso de la República el Plan Nacional de Desarrollo, que contendrá más de 200 artículos que, según el gobierno, recopiló de las voces de ciudadanos y diferentes sectores regionales y nacionales. El expresidente Andrés Pastrana, que dedicó decenas de trinos a acusar de fraude al pacto histórico y al registrador Alex Vega, no pudo entregar un solo elemento de juicio de sus afirmaciones al Tribunal de Cundinamarca, que las examinó. Miguel Ángel Peñaranda. Mónica, como otros denunciantes de redes sociales, en realidad no tenía fechas, ni lugares, ni personajes que mencionar, pues dijo todo lo sabía de oídas. Los magistrados cerraron el expediente como una denuncia no sustentada. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló una acción popular que pretendía suspender del cargo al registrador nacional Alexander Vega porque supuestamente él incurrió en irregularidades en las elecciones al Congreso que ganó el pacto histórico. Usted sabe que adicionalmente, abogado, soy periodista. Según el fallo, el expresidente Pastrana, testigo en ese proceso, nunca aportó pruebas de las afirmaciones que hizo públicas y reiteradas sobre una reunión de Petro en España con representantes de Indra, empresa encargada del software de escrutinios, ni tampoco pudo ratificar que esa reunión tuviera relación directa con el registrador Vega. No logró probar la ocurrencia de tal reunión. Al final de su declaración señaló que había sido una tercera persona quien informó sobre la misma y tampoco logró probar que en ella se hubiese dialogado sobre las elecciones del 13 de marzo, 29 de mayo y 19 de junio de 2022. Para el tribunal, Pastrana rindió un testimonio que no pudo fundamentar y cuando le preguntaron por el tema, desvió la atención hablando en contra del presidente Petro. Doctor Petro, ¿usted por qué solicitó la reunión precisamente con la gente de Indra? Esa conducta del expresidente Pastrana produjo que en ese momento el magistrado le llamara la atención. No nos desviemos del objeto de la prueba. El objeto de la prueba versa sobre unos hechos concretos, digamos el testigo interrogando a quien le debe formular las preguntas. Además del expresidente Pastrana públicamente molesto por los resultados electorales adversos a sus intereses, el fallo consigna que el entonces presidente del Senado, Juan Diego Gómez, tampoco aportó pruebas en ese proceso a pesar de estar bajo juramento. Declaró que se presentaron inconsistencias en las declaraciones rendidas por el registrador nacional del Estado Civil, favoreciendo en 600.000 votos al pacto histórico, sin brindar elementos que dieran lugar a un señalamiento subjetivo contra el referido funcionario. De acuerdo con el magistrado ponente Luis Manuel Lazo, los cuestionamientos de los críticos de los resultados electorales no fueron probados. En el sentido de que no hay prueba del favorecimiento del referido funcionario a una determinada organización política. Según el tribunal, algunos declarantes en el proceso tuvieron intereses particulares, no demostraron la veracidad de sus acusaciones y por tanto judicialmente no prosperará ninguna denuncia en ese sentido. Cada empleador debe saber que además de pagar el sueldo y que parte de este se ve reflejado en las cesantías, que si bien no son un pago urgente, tampoco son un pago evitable. El 31 de enero venció el plazo para que las empresas les consignaran a sus trabajadores los intereses generados por las cesantías. Estos intereses equivalen al 12% del valor de las cesantías con corte al 31 de diciembre de cada año, proporcional al tiempo trabajado. Si la persona no trabajó el año completo, debe hacer el cálculo sobre los días laborados. Algunos de los consejos para manejar bien estos recursos, aunque el monto no sea tan alto, son pagar o abonar las deudas que tenga con terceros o entidades bancarias, ahorrar este monto para que no se convierta en plata de bolsillo, pues más adelante podrá utilizar este dinero en un momento de emergencia financiera que no tenga contemplado en el presupuesto, y por último puede contemplar la opción de invertir este dinero en un CDT que le genere algo de intereses. Durante este fin de semana, por donaciones de 200.000 pesos, recibirán 23 boletas para participar en el concurso del carro de la Independencia. Y además regresa este maravilloso morral que tiene portadocumentos, salida especial para audífonos, puerto USB macho y hembra y candado inteligente. Recuerden, aportes de 200.000 pesos, 23 boletas y el morral de la Independencia. Su apoyo es fundamental para continuar con nuestro trabajo investigativo. Muchas gracias.
La mejor información la encuentras en YouTube, Kwai e Instagram Noticias 1 Colombia, Facebook Noticias 1 y Twitter @Noticias 1. Gracias por elegir la independencia. Una alta funcionaria de la Secretaría Jurídica del Ministerio de Cultura tiene antecedentes judiciales por haberse apropiado de dineros públicos de la alcaldía de Ibagué cuando ejercía un cargo similar. Ella dice que ya pagó sus deudas. La abogada Diana Molano Franco, coordinadora de defensa judicial del Ministerio de Cultura, que se encarga de defender sus litigios en distintas instancias, fue la misma que, siendo secretaria jurídica de la alcaldía de Ibagué, Tolima, fue sancionada por apropiarse ilegalmente de recursos públicos. Según la investigación, de hace una década, Molano Franco abrió en esa época, sin autorización de la alcaldía, una cuenta de ahorros institucional que manejó y utilizó como propia. Retiraba dinero para sus gastos personales. Allí debía recibir dineros de procesos judiciales que manejaba en la Secretaría a su cargo. Justificando su conducta, reprochó la Procuraduría, dijo que padecía un trastorno mental. La Procuraduría determinó que la exfuncionaria no solo no tuvo un trastorno mental, sino que era responsable del delito de peculado por apropiación. La Procuraduría afirmó que la abogada, contrario a lo que decía, tenía pleno conocimiento de su conducta cuando se apropió de los recursos públicos. En el proceso penal por los delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento, en 2014, medios locales informaron que un juez de Ibagué le otorgó un principio de oportunidad y posteriormente el proceso fue archivado. Molano Franco fue sancionada por 10 años para ejercer cargos públicos y ya cumplió la pena. Por eso pudo ser contratada. Según reportó en Función Pública, hasta 2016 estuvo vinculada con la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, UTCA, como directora de Desarrollo Humano. Entre los años 1997 y 2003 fue juez de la República. Consultada la abogada Diana Molano Franco por Noticias 1, dijo que tiene derecho al trabajo, que ya pagó una sanción injusta que la ha perseguido por mucho tiempo y que ahora es una funcionaria de confianza de la ministra de Cultura. No hubo apelación para la sentencia que un juez de Cartagena tomó con base en la información que le dio un chatbot de inteligencia artificial. En términos legales está claro que ganó el bot, aunque sus desarrolladores aún tienen dudas. Vencidos los términos de ley, no fue apelada la sentencia que un juez de Cartagena dictó argumentando con las respuestas que le proporcionó al juez un chatbot GPT. Es decir, los abogados humanos de la contraparte no pudieron combatir los argumentos del bot. Mi función es responder preguntas y ayudar a la gente con sus consultas. A diferencia de los robots, los bots no tienen movimiento autónomo. Son programas capaces de interactuar con otros programas. Es el encargado de buscar, organizar y redactar una respuesta documentada en la web sobre las preguntas que le hace un usuario, en este caso un juez, preguntando sobre el trastorno autista que padecía un niño al que el sistema de salud le negó el diagnóstico. La sentencia abrió el debate. Son la confiabilidad de las respuestas que pudiera entregar la inteligencia artificial, pero al no ser apelada de la misma forma en que tomó fuerza de ley la sentencia, la aplicación de chat ganó un primer round de credibilidad, incluso por encima de los posibles errores que pueda cometer por cuenta de Google, como ya lo había aceptado su creador. A los jóvenes y recién egresados que aspiran a conseguir empleo en el exterior, hay que decirles que el asunto no es conseguir el dinero para inmigrar ilegalmente, sino ver los perfiles de los migrantes que están buscando las embajadas en ese país. El sueño de muchos colombianos, jóvenes en su mayoría, es establecerse en otro país de mayor desarrollo que este. Pero emigrar requiere de planeación de mediano plazo, pues aunque hay facilidades y buenas ofertas en materia de becas y oportunidades de trabajo, también se exigen ciertos requisitos. Entre otros, dominar un segundo y tercer idioma. Esta condición es indispensable para ciertos países que ofrecen beneficios a determinados grupos humanos. En este momento los países con mayor demanda de talento humano colombiano son Canadá, Alemania, Estados Unidos,
Hungría. Revisar en las páginas especializadas y en los sitios oficiales de embajadas y consulados es una buena manera de enterarse sobre la tendencia en ofertas de empleo y tipos de trabajos solicitados. Los perfiles que más se están demandando en este momento son sector tecnología, todo el tema de construcción, todo el tema de metalmecánica, jardineros, carpinteros, el sector salud también, auxiliar de enfermería. En todo caso, y pese a que la preparación por parte del aspirante sea cuidadosa, los trámites para establecerse formalmente en otro país suelen ser lentos y engorrosos, pero al final, si todo se realiza con ajuste a las exigencias, se verá la recompensa. Entonces, no es un impedimento, no es una barrera el no tener los recursos, sino es más tener la motivación de postularse a las ofertas laborales. Este mes de febrero, diferentes agencias de empleo internacionales empezaron a abrir postulaciones para aspirar a cargos en el exterior. Una reunión entre el ministro del Interior, Alfonso Prada, y voceras de los 600 notarios subsidiados del país terminó mal. Ellas amenazaron con un paro y él cerró la discusión rechazando la amenaza. Una fuerte discusión se registró en una reunión que se dio la semana pasada entre el ministro Alfonso Prada y los notarios subsidiados del país, que le solicitaban al gobierno el incremento de la cuota del sostenimiento de al menos 600 notarías regionales. En la reunión también estuvo presente la delegada de la Superintendencia de Notariado. Antes de las sesiones, el ministro no accedió a las peticiones por falta de presupuesto, según dijo. Las dos delegadas de los notarios, Ángela María Alza y Zulma Juliet Sandoval, pasaron de la petición a la advertencia de que entrarían en paro. La notaria Ángela Patricia Alza, notaria única de Fortuna Arauca, le dijo al ministro Prada que las condiciones de las notarías eran precarias y que por eso tenían que ejercer presión. Si todos nos coordinamos. El ministro Prada se molestó ante lo que consideró una amenaza y dijo que no aceptaría esas presiones. Uno de los presentes en la reunión contó a este noticiero que la situación fue de tensión y que aunque ella ofreció disculpas por sus declaraciones, la situación no quedó en buenos términos, por lo que podría el país ver por primera vez en su historia un paro de notarios que paradójicamente se daría en un gobierno de izquierda. Durante este fin de semana, por donaciones de 200.000 pesos, recibirán 23 boletas para participar en el concurso del carro de la independencia. Y además regresa este maravilloso morral que tiene portadocumentos, salida especial para audífonos, puerto USB macho y hembra y candado inteligente. Recuerden, aportes de 200.000 pesos, 23 boletas y el morral de la independencia. Su apoyo es fundamental para continuar con nuestro trabajo investigativo. Muchas gracias. Síganos en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter y Kwai. Nos vemos en las redes sociales y el próximo fin de semana a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.